cuando, platicándonos este relato, cuando él estaba frente a la tumba de su mejor amigo. Su amigo murió hace 3 años. Él murió de un coágulo que tenía en el corazón y se le fue al cerebro. Y dice que mientras estaba frente a la tumba de su amigo, él empezó a pensar, este podría ser yo. Si yo sigo viviendo de la manera en que estoy viviendo y si sigo llevando el estilo de vida que tengo, es así como voy a acabar. Y a él le daba mucho miedo la muerte. Dice que en ese momento sintió pues mucho miedo. Años atrás a él le habían comentado que cuando uno se muere se va al infierno. Y por eso a él le daba mucho miedo. Yo sé que no voy a ir al cielo, decía él, pero me voy a ir al infierno por cómo estoy viviendo. Y no tenía amigos pues cristianos que le pudieran hablar, o amigos con el que él pudiera decir y expresar lo que él estaba sintiendo. Un día fue al doctor a tener un chequeo normal de rutina y ahí le descubrieron que tenía cáncer de próstata. Y cuando él estaba ahí frente al doctor, su peor miedo le pasó frente a los ojos. Ahora era casi real. Él dijo que pensó, me voy a morir y tengo tanto miedo. Así que esto lo llevó a visitar una iglesia cristiana de diferente denominación, y la persona que habló con él, oró con él y le dijo que fuera a orar a su casa. Y así lo hizo. Cuando él llegó a su casa y se puso de rodillas y oró, nos dice que algo increíble pasó. Sí estaba ahí la noticia de que tenía cáncer, pero él ahora sentía como tranquilidad. Nosotros sabemos que cuando uno ora, cuando uno habla con el Señor, uno siente esa tranquilidad. Él sentía una paz. Dice que nunca había sentido así, nunca se había sentido así. Así que ese sentimiento lo llevó a estudiar la palabra de Dios. Y empezó a estudiar la Biblia. Y cuando llegó al libro de Lucas, dice que le llamó la atención sobre el día de reposo, que es el sábado. Él nunca había escuchado de que el día de reposo, que el día del Señor era el día sábado. Así que empezó a estudiar más el Nuevo Testamento y lo confirmaba. Encontraba muchos versículos que le confirmaban que el día de reposo era el día sábado. Y dice que un par de días después, en el periódico se encontró con un anuncio que decía campaña de evangelismo en la iglesia adventista el séptimo día. Así que dijo, el séptimo día, pues voy a ir. Y se fue a la iglesia y en menos de un año, hermanos, él ya era miembro de la iglesia adventista del séptimo día, aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Y pues él estaba muy contento. Pero sabemos también que cuando uno entrega la vida a Cristo, hay alguien que no descansa y hay alguien que le molesta. Y Satanás nunca descansa. Así que la persona que estaba muy enojada era su esposa. Y él estaba pues sorprendido, pues él había cambiado totalmente su estilo de vida. Él oraba y decía, Señor, ¿por qué mi esposa es así? Decía que la esposa se ponía muy enojada y le decía cosas de la iglesia y hasta que un día le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que vayas más ahí. O tu Dios o yo. Y él le dijo, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo
¿por qué? Vamos a intentarlo. Dice que invitó a hermanos que hablaran con ella. Y no, esa fue su postura. O Dios o yo. Desgraciadamente, el hermano se divorció de su esposa. Y unos años después, él se volvió a casar con una hermana de la iglesia adventista. Y dice que cuando se casaron, decidieron regresar a su pueblo natal. Y pues él estaba muy contento de estar ahí nuevamente. Él no era una persona que tenía muchos amigos, como ya lo mencionamos antes, pero él tenía muchas ganas de compartir la palabra de Dios. Así que decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para compartir la palabra de Dios? Y igual no hablo mucho, no se me da mucho pues sí, él habla. Y dice que se le ocurrió una idea. Le dijo a su esposa que abrieran un comedor o como una fondita, un restaurantito chiquito. Y cuando los primeros días empezó a abrir, dice que no llegaba mucha gente. Pero pasando los días, pues empezó a llegar más gente. Y él aprovechaba para regalar una revista, pues ya ellos estaban ahí comiendo y él platicaba con ellos. Y decía que había gente que a veces le preguntaba, hermano, usted se ve diferente. ¿Qué? ¿Usted asiste a algún lugar o qué hace? Usted se ve diferente. Y pues aprovechaba la oportunidad para compartir. Dice, sí, yo voy a la iglesia adventista del séptimo día. Acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, y así es como él empezó a compartir la palabra de Dios y empezó a hacer más amigos. Entonces dice que pues estaba muy contento, y esa es la manera en que Dios pues le respondió tantas oraciones, de decir, no tengo a nadie, no sé qué hacer. El hermano ahora tiene 60 años, está libre de cáncer y sigue con su fondita. A mí me encantó este misionero, hermanos, porque nos demuestra cómo el testimonio, por medio del testimonio, podemos mostrar la gloria y la grandeza que tiene nuestro Señor. Así que los invito a que compartan esa grandeza, ese testimonio que el Señor siempre nos da para compartir sobre Él. Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Le damos las gracias a la hermana Stephanie por este lindo misionero. Ahora invito al hermano Reyes, hermano Jorge Reyes. Él va a tener un especial para él su tiempo. Saben, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga y feliz sábado. Voy a tocar un himno que creo que casi todos los adventistas conocemos, y los que no, que sepan que cuando suene la trompeta en el día del Señor, yo quiero que tú estés allí y yo también quiero estar. Que Dios te bendiga y podamos disfrutar para la gloria y honra de Dios, pero para nuestro deleite.
Gracias al hermano Reyes por este especial. Ahora invito a los participantes de la escuela sabática, van a tener el repaso. Invito al hermano Abel Villarreal, la hermana Rocío Ronquillo y también al hermano Jorge. Para ellos su tiempo, ellos van a tener la escuela sabática en un momento. Muy buenos días hermanos, allá en su casita donde nos estén mirando en esta hermosa mañana, en este día sábado hermoso. Agradezco a mi izquierda a la hermana Rocío Ronquillo, a mi derecha al hermano Jorge Reyes también. Gracias por su disposición a apoyarnos y les agradezco mucho eso, que Dios los bendiga. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a tener una oración. Aquí los pocos que estamos en la iglesia, ojalá que sean los últimos sábados que estemos pocos, que muy pronto estemos toda la iglesia aquí adentro. Dios quiera que sí, en unos 3, 4 sábados más. Creo que es el deseo de muchos corazones. Y ya también allá en su casa queremos que nos acompañen y tengamos una oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, un placer, un enorme gozo en esta mañana el poder participar, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, henchidos, felices, contentos, queremos abrir tu palabra y queremos hacerlo con temor, Señor. Queremos que tú nos dirijas, que lo que hemos repasado, dedicado tiempo en nuestras casas, lo podamos compartir. Y también en las casas, Señor, también puedan abrir su lección junto con nosotros en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué se necesita interpretación? Una pregunta muy directa. ¿Por qué se necesita interpretación? Y quiero empezar en esta mañana con una pregunta al aire. Una pregunta que quiero que se conteste cada quien. Cuando vamos a la Biblia, ¿vamos a ella porque creemos en Dios? ¿Vamos a ella porque no creemos en Dios y queremos creer en Dios? ¿O vamos a ella porque no creemos en Dios y queremos ir a ella para justificar mi filosofía, mi punto de vista, algún argumento que justifique lo que yo creo que es no creer en Dios? ¿A qué vamos? En esta semana vimos Hebreos 11:2, el versículo dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa primera parte es una frase pero bien tajante y directa. No te da pie a pensar otra cosa. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra que puso San Pablo ahí, imposible, me gusta. Y sabemos lo que significa la palabra imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos interpretación? ¿Es necesario? ¿Hay algún problema si no usamos la interpretación? A veces dice la introducción de la lección que me gustó, que a veces vamos a la Biblia como si fuera un oráculo divino, dice, ¿no? Abrimos la Biblia, dice ahí que lo abrimos aleatoriamente, a ver un versículo que encontremos ahí y que nos dirija, que sea nuestra guía para ese día o para siempre. Y a veces abrimos y hasta muchas veces si nos conviene, seguimos, si no. De paso, una señora abrió la Biblia y lo primero que encontró fue lo siguiente, hermanos: y Judas fue y se ahorcó. Dijo: no me gusta. Abrió otra vez la Biblia y leyó un versículo, pero leyó la última parte del versículo y luego dice allí: ve y haz tú lo mismo. Dijo: no. Y cerró la Biblia y dijo: no. Hermanos, es un peligro jugar de esa manera. La Biblia no es un libro de a ver qué encuentro, qué dice mi horóscopo para hoy, como los que creen en eso. Es muy, muy diferente. Hermanos, hay una pregunta también. Dice: ¿se ha preguntado alguna vez por qué los teólogos y las iglesias cristianas basan su trabajo y su ministerio en la Biblia? Una pregunta muy lógica, pero tan lógica que es que a veces no nos podemos a pensar. ¿Por qué algunas iglesias y teólogos buscan su trabajo y su ministerio en la palabra de Dios? Por dos razones. La primera de ellas es que lo hacen porque la Biblia es el punto de referencia, y en eso estamos claros, aceptado por el cristianismo. Y la número dos, muy sencillo también: es imposible hablar de Dios
y de la fe cristiana sin hacer referencia a la Biblia. Es imposible. Quiero dejar esa preguntita ahí, hermanos. En esta semana dice, ¿por qué se necesita interpretación? Y yo puse algunas cositas aquí en una de las hojas en esta madrugada, por ahí de las 5:30. Después de los 45 años, hermanos, ya uno no duerme las 8 horas, duerme uno menos, así que hay que aprovecharlo. O es los nervios también. Y bueno, encontré alguna cosita. ¿Por qué se necesita interpretación? Y entre otras cosas puse lo siguiente que viene en la misma lección. Nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco. Yo dije, Dios mío, bueno fuera que yo fuera la Biblia, que yo no tuviera cero información en mi cerebro y que todo lo que yo asimilara ahí fuera, ahora sí que directamente de la Biblia. Pero nadie va a la Biblia con la mente en blanco. Ya lleva algunos conceptos. Y también, hermanos, para interpretar correctamente ocupamos un contexto también, habló la lección. Y también debemos tomar en cuenta los antecedentes históricos para usar y tener una buena interpretación. También dice ahí la lección que hay una cosmovisión. ¿Qué cosa es la cosmovisión? Venían como unas 4 definiciones en la lección, pero sencillamente la definición más simple es la convicción más básica sobre el mundo que tú tienes y nuestros valores. También, ¿por qué se necesita interpretación? Estudiar la Biblia en los idiomas cristianos en la que se escribió sería muy importante. No siempre se puede, pero sería muy interesante saberlo de esa manera. Yo creo que alguien va a hablar en esta mañana, va a andar un poquito sobre esto. También es importante, y yo lo encontré recién esta mañana, estudiar la Biblia también y saber de la cultura del cercano oriente en ese tiempo, que muchos lo pueden malinterpretar. Algunos eruditos críticos sostienen que la Biblia es culturalmente condicional. Cuidado con esto. Otro punto que tengo aquí, ¿para qué se necesita interpretación? Es que también por causa de nuestras consecuencias pecaminosas. Entonces vamos ya con un prejuicio a la palabra de Dios. Y concluyo esta partecita, dice, a veces incluso nuestra comprensión e interpretación de las Escrituras se ve contaminada y atenuada debido a nuestro pecado, tristemente, pero es una realidad. Y la más importante de todas, hermanos, ¿por qué se necesita interpretación? No sé si alguien de los que están aquí en la mesa o en sus casas difieren conmigo, es válido. ¿Saben por qué? En la lección encontramos que nuestra salvación depende mucho de la interpretación. Yo puse depende mucho. Capaz alguien aquí en la mesa diga, no, depende todo. Pudiera ser que dependa todo también. Si interpretamos mal la Biblia, vamos a llegar a conclusiones falsas, erróneas, lógico. Es el tema por excelencia, de hecho, la salvación, y prioritario también, y ese es el tema básico como hijo de Dios. Quiero hacer una pregunta para mis dos compañeros que están aquí en la mesa en esta mañana. Lucas capítulo 24, hermanos, y versículo 27. Jesús mismo tuvo que explicarles el significado de las Escrituras a los discípulos. Tuve que dedicarle unos minutos allí. ¿Qué te dice esto a ti y a mí, hermano, en casa y aquí, acerca de la importancia de la interpretación? Bueno, mi querido hermano Abel y los que nos escuchan, la interpretación nos va a llevar a una opción equivocada o la correcta, depende cómo yo interprete. Y si nos damos cuenta, Jesús más de una vez aquí menciona la vez que le interpretó a los discípulos en ese momento, pero en otra ocasión, cuando él dio la parábola de la semilla y el sembrador, él tuvo que explicársela a los discípulos. Otra vez habló de que un sembrador sembró buena semilla y después de momento había mala, y ellos le preguntaron, pero Señor, ¿cómo es posible? Y Jesús le explicó lo que significaba. El problema es que si nosotros no tenemos la persona correcta para que nos explique lo que hay aquí dentro, podemos hacer un concepto bien erróneo e equivocado de lo que Dios quiere de mí. Y primero, ahorita mencionaba que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Yo soy adventista y creo en la palabra de Dios porque creo que hay un Dios que inspiró la palabra. Y como mismo ese Dios inspiró la palabra, estoy seguro, tengo la seguridad, la convicción de que ese mismo Dios que inspiró la palabra puede explicármela. Recuerdo una vez, hubo un profeta que Dios le dio un sueño, una visión, y él no la entendió. Y se tiró de rodillas y ayunaba, Señor, yo quiero. Y el ángel vino y le dijo, desde que tú te postraste, yo fui mandado a explicarte. Entonces,
necesitamos, miren, voy a tomarme 5 segundos más. Un día alguien que no era cristiano tuvo un sueño, pero él necesitaba su verdadera explicación. Nadie se lo podía hacer, y un hijo de Dios, porque Dios se lo reveló, le pudo dar la interpretación correcta y así salvó miles de personas, no sé, creo que hasta millones. José allá en Egipto. Entonces, cuando nosotros dejamos que sea Dios y el Espíritu Santo quien interprete su palabra en mi vida y en mi corazón, y estoy dispuesta a ponerla en práctica, todo me irá bien. Amén. Perfecto. Hemos visto también en el recorrido que Jesús hizo, ¿verdad? En el tiempo en el que Él estuvo acá en la tierra, Él se detuvo muchas veces a interpretar lo que Él mismo decía. Entonces, si Él tuvo el tiempo, tuvo la importancia de detenerse y explicarle sus mismas parábolas, sus mismas palabras, de explicarlas, era porque era vital que ellos entendieran lo que verdaderamente Él quería decir, lo que verdaderamente los profetas querían decir. Entonces vemos en Lucas 24:36 la historia de estos dos apóstoles, ¿verdad? Que iban cegados. Pero es curioso, hermano, iban cegados por sus presuposiciones que ellos tenían. Entonces Jesús va caminando con ellos. Ahora ellos iban tan cegados que ni siquiera se daban cuenta que Jesús iba con ellos, ¿no? Entonces eso nos indica que muchas veces nosotros vamos a la palabra de Dios ya con presuposiciones, con prejuicios, y eso nos impide ver la luz que el Señor nos quiere dar. Ahora otro punto, ¿por qué es importante la interpretación más certera a la palabra? Es porque el mismo Señor nos quiere sacar de oscuridad para traernos a la luz, ¿verdad? Muy bien, me gusta esa parte. Ahora, hay algo que no podemos evitar. Algo que no podemos evitar es que no podemos ir a la Biblia e ir con la mente en blanco. Eso, aunque querramos, no vamos a ver, porque No ya se puede. traemos el pasado familiar, educativo, lo que tus padres, lo que quieras decirme, ya lo traemos. Entonces, eso no lo podemos evitar. Ahora, a partir de allí va a ser importante lo que hagamos. De hecho, yo esta semana, pensando en lo que usted me dijo, yo me puse a leer porque yo quería aclararle algunas cosas a usted. Y yo me puse a leer para aclararle a usted. Y gracias a Dios lo encontré. Ay, Padre bendito, no me asuste. Ok, perfecto. Estamos aquí. Claro, si es algo más fuertecito, tiene que ser fuera de cámaras. No aquí. Ahora, es que esa es la posición que a veces tenemos al ir a la palabra de Dios. No es para mí, claro, ni para lo que Dios me quiere decir a mí. Es que puede decirle a Abel o claro, a ella. acá, de manera, es correcto lo que Dios quiere decirnos ahora. Repito, no podemos ir a la Biblia con la mente vacía. Ya llevamos una información. A partir de ahí tenemos que ser sensatos en lo que vamos a hacer. Y una de las partes que marcó la lección en 2 días de esta semana fue que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Y empieza ahí. Y usó 2 palabras. Usó la palabra sumisión y la palabra humildad, que a veces nos falta. Si no hay humildad, Dios, por muchas ganas que tenga de trabajar nosotros, no lo va a poder hacer. O sea, hay cosas que no lo podemos evitar. Hay otra pregunta que tengo aquí también. El pecado, hermanos, sabemos que siempre afecta negativamente. El pecado siempre va a afectar. Todos somos pecadores. El salmista dijo, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. O sea, la pregunta sería, ¿de qué manera afecta el pecado, hermano, nuestra forma de leer o interpretar la Biblia? ¿De qué manera afecta eso? Es muy peligroso, es muy peligroso. De toda la semana, ¿verdad? Que hemos visto ir a la palabra con prejuicios, ir a la palabra con una interpretación errónea, ir a la palabra sin saber, sin estar familiarizados con la cultura, ¿verdad? Con la cultura que se vivió. Pero lo más peligroso es ir a la palabra con la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, por eso es vital que cuando vamos a la palabra tengamos una oración para que el Espíritu Santo dirija. Pero, ¿por qué es que esto es lo que yo veo en ir a la palabra? Cuando yo tengo mis ideas, que mis ideas son egoístas, mis ideas son
llenas de orgullo también. Cuando yo voy con esas ideas a la palabra, es muy arriesgado, porque le vamos a hacer decir a la palabra que nos avalen lo que yo tengo en mi mente. Exacto, lo que yo creo. Ahora, cuando vamos a la palabra ¿verdad? Con nuestra naturaleza pecaminosa, una de las cosas que tenemos es el orgullo, ¿verdad? El decir, yo estoy bien y la palabra lo dice, ¿verdad? Otro es el autoengaño. El autoengaño es otra de las cosas que está ahí, ¿verdad? Que no nos deja ver la claridad de la palabra. Entonces, quiero poner un ejemplo así rapidito con la interpretación, ¿verdad? ¿Cómo vamos con nuestro sentimiento pecaminoso hacia la palabra a decir, a que la palabra nos avale lo que decimos? Los 10 mandamientos no necesitan una interpretación. Los 10 mandamientos son fáciles de entender, ¿verdad? Son claros como el agua, los 10 mandamientos. Más sin en cambio, hay personas que cuando van al 4º mandamiento ya necesitan una interpretación súper mega grande, porque ya no quieren entender eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la pecaminosidad está ahí. ¿Sí? Queremos que la Biblia nos avale a lo que yo creo y lo que yo diga, incluyendo el pecado que yo estoy defendiendo en este caso. Esta semana, meditando yo en todas estas cosas, me vino a mi mente algo que he oído predicar, y digo, Dios mío, ¿verdad que el preconcepto que yo tengo domina en lo que yo pueda leer en la palabra de Dios? He oído a pastores, y no uno, más de uno aún miembros, decir, no, yo no nací para ser pobre, porque Dios dice que yo nací para ser cabeza y no cola. Y yo me preguntaba, ¿acaso en las escrituras la viuda de Naín, la de Sarepta, esas personas no eran hijos de Dios? Y no eran cabeza, aparentemente. ¿En qué soy yo llamado a ser cabeza? ¿En que tengo que ser el más millonario de aquí de Estados Unidos para que vean que yo soy hijo de Dios? ¿O simplemente Dios lo que quiere es que yo tenga su luz, su palabra, por encima de cualquier cosa, y eso me va a hacer cabeza? Porque Cristo es nuestra cabeza. ¿Y cuál fue el evangelio de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, si yo quiero ser cabeza, voy a predicar la voluntad del que me envió. No es que yo voy a ser el más rico, ni que no voy a ser pobre, ni que no voy a tener problemas, porque Cristo lo tuvo. Y Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, nació como el más pobre de esta tierra y nos dejó un mensaje claro: el que quiera ser grande allá en el cielo, que sea el servidor aquí en la tierra. Pero entonces muchos estamos preconceptuados y vamos a la Biblia como esas personas. Yo podría mencionar muchos casos más, pero el tiempo no me lo va a permitir. Que bueno, como yo nací para ser cabeza y no cola, yo tengo que tener el mejor carro. No, Dios no te está diciendo eso. Ahora, eso te lo está diciendo el deseo que hay en tu corazón de competir con las vanidades del mundo. El deseo pecaminoso ahí se manifiesta. O sea, tenemos que ser sabios entonces para interpretarlo correctamente. Ahora, me queda ojalá que en las casas se aclaren este concepto. Digamos, ¿cómo rompemos? Y quiero pasar a otra pregunta, pero antes de eso, ¿cómo rompemos con ir a la Biblia con ya esos perjuicios? Porque ese es el problema que tenemos en la iglesia muchas veces, que ya vamos a prejuiciados a la Biblia y ya se nos bloquea el asunto allí y ya no somos claros. Ahora, hay un enemigo que está trabajando. A él le conviene que yo vaya con dudas, con interrogantes, pero no para que Dios me hable allí, sino para que la Biblia me justifique lo que yo estoy creyendo. Entonces yo vuelvo al tema, y Jesús lo marcó en varios versículos. Tenemos que ir casi con la cabeza agachada. Señor, háblame tú. Quiero romper con eso. Y no lleva tiempo. Cuando hablé de cosmovisión hace un momento, la cosmovisión que definimos, creo que el día lunes o martes, ahí decía que la cosmovisión se puede romper.
En el momento en que tú te bautizas, se rompe eso, pero que a veces no es tan automático, va a llevar un poquito de proceso, de tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos años atrás de mí en la cual yo adquirí una costumbre por muchos años y no es tan fácil arrancarlo de allí. Pero el Espíritu Santo trabaja, el Espíritu Santo trabaja permanentemente y nos va a ir cambiando, modelando, y nuestra cosmovisión cambia. Hay hermanos que dicen, no, Abelito, si tú me hubieras conocido cuando yo no era cristiano, no, hombre, ya era de 3 palabras, decía 5 maldiciones. Yo le digo, ¿cómo está eso? Decía él, y le digo, pues la verdad, como te miro, hermano, no te creo. Dice, así era. O sea, cambió su cosmovisión. Claro, él me puede haber dicho, yo soy así porque mi abuelo era maldiciento, mi papá, pura mala palabra, y yo debo seguir lo mismo. Pero él rompió con eso, con esa mala costumbre, porque el Espíritu Santo trabajó y se fue a la palabra de Dios. Ahora, Elena de White, hermano Jorge, Elena de White dice en un párrafo que al estudiar la palabra de Dios debemos dejar en la puerta de la investigación, ahí en orillita, en el borde, nuestras opiniones preconcebidas, la palabra pre, antes de, y las ideas heredadas. Dice que debemos dejar ahí en la puerta de la investigación, porque si nos metemos a la investigación con esas dos cosas, opiniones preconcebidas e ideas heredadas, vamos a traerlo, vamos a tratar de ajustar esas ideas y a ver cómo acomoda la Biblia a lo que yo traigo de atrás. ¿Cómo le hacemos allí? Un segundito. Vendría siendo como un rompecabezas que se va armando, pero que ya la pieza que está faltando, ¿verdad? No es la que va ahí y nosotros la acomodamos y le Buscamos la movemos. manera. Algo así sería, ¿no, hermano? No, quería decir, es algo para mí un poco jocoso, ¿no? Pero es una realidad muy cierta. He estado con personas que le estoy dando un mensaje de la Biblia claro. Y dice, sí, yo sé que el día de reposo del Señor sigue vigente, por eso yo guardo el domingo. Y entonces yo le digo, pero mira, aquí dice que 6 días es el séptimo, siempre es el séptimo. Dice, sí, pero cuando Cristo resucitó pasó el séptimo para el primero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no soy capaz de dejar todas esas cosas allá, lejos de la palabra de Dios para escuchar qué Dios me quiere decir a mí, simplemente yo voy a acomodar todo lo que una vez Dios, y quiero antes de terminar de eso decir algo. Aquí no hay nada que los profetas hayan dicho. Para mí esto lo dijo Dios. Utilizó personas para que lo escribieran. Pero me lo dice Dios a mí porque me ama, a ti porque te ama. Y entonces cuando tú no dejas que sea Dios quien te hable a ti, sino que lo que yo aprendí desde niño, lo que vi a mi padre, lo que dice el pastor, yo simplemente no voy a permitir que Dios hable a mi corazón. Me van a hablar las costumbres, los conceptos que ya traigo. Entonces aprende a dejar eso lejos de Dios para que Dios te pueda hablar a ti. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, tengo que acercarme. Mire, yo esta semana le decía a alguien, cuando yo voy a la iglesia, yo puedo oír a Dios. Porque yo no voy a oír al hermano que está al lado mío chismeando, al mensaje que me están mandando, a que aquel se equivocó. No, yo estoy buscando en cada detalle, no importa si la persona que está allí delante es la más pecadora. Yo estoy buscando en cada detalle que se habla allí el mensaje que Dios trae ese día para mí. Entonces, cuando tú logras y le permites a Dios hablarte, hasta de la piedra te va a hablar Dios. Así es. Con razón, un pastor decía, hace años en México, decía que para ir a la iglesia el sábado, hablando de este día especial, había que prepararse desde antes. Es más, la última vez antes de salir de tu casa, tienes que, otra vez, Señor, voy a tu iglesia, retírame los malos pensamientos, lo que yo mire, sino que yo mejor esté mirando lo que está pasando al frente, ¿no? Y no la persona que lo está haciendo, sino lo que está diciendo, ¿no? Eso es importante. Ahora, tenemos muchas traducciones. Hay personas que lo dicen con orgullo santo, que tienen muchas traducciones. Yo comentaba hace un momento con uno de ustedes de que yo tengo unos 2 a lo mejor traducciones nada más allí, pero hay muchas personas que tienen varias. Puede ser saludable, no, esta parte no lo critico tanto. La pregunta sería, si tenemos muchos traducciones o tenemos pocos, no es importante eso. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios con oración y ser obedientes a sus enseñanzas? ¿Por qué?
¿por qué muchas veces nos sentimos minimizados o nos sentimos un poco que no tenemos tanta sabiduría para ir a la palabra, pero en realidad el mejor intérprete de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, hay un peligro que ahora estamos viendo en nuestros tiempos, y es de que yo no sé si han pasado por sus manos las Biblias que ya están traducidas. Hay Biblias que ya tienen la ayuda, tienen comentarios. Entonces, esto es tan peligroso, hermano, porque al tener por ejemplo, viene alguien que no conoce de Jesús, le entregan en sus manos una Biblia donde ya está traducida. Número uno, le están quitando, ¿verdad?, la oportunidad de que el Espíritu Santo sea el que le revele lo que está leyendo. Ahora, esa persona que ha traducido esa Biblia tiene sus preconceptos también. Y es ahí lo más peligroso, que leyendo una Biblia que ya está traducida, se hacen los preconceptos, y cuando se topan con una luz verdadera, es difícil ya creer esa luz, porque ya tienes tus preconceptos, porque tú ya lo leíste en la Biblia. O sea, ¿quién se va a imaginar que en la misma Biblia que estoy leyendo hay una mala interpretación? Y eso es una táctica que el enemigo de Dios está utilizando, porque está la traducción y tú dices, esta es palabra de Dios, esta es la verdad. Como por ejemplo decía el hermano, el día domingo. Hay Biblias que dicen que el día del Señor es el día domingo, y se basan, ¿verdad? Ese es lo peligroso, que sus bases para esa definición las sacan de la propia Biblia, pero con mala traducción. Entonces, mala interpretación. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es realmente tener un corazón humillado, un corazón contrito y una mente para que, como dice en Juan 16:13, el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entonces, muchas veces nos sentimos tristes porque no tenemos diccionarios donde podamos, o no leemos la lengua original, pero realmente lo que requerimos es un corazón humillado, ¿verdad?, para que el Espíritu nos pueda guiar a eso. Yo creo, si me permiten, hermano Jorge, yo creo que esta parte que estamos tocando ahorita es medular en la lección, porque aquí muchos caemos en ese error. Y yo pienso que la respuesta puede estar, Rocío, en la misma pregunta a lo mejor. O sea, levantar la Biblia no es un libro de historia, de físico-matemático, por muy excelente autor que sea y preparado, pero la palabra de Dios es un libro muy, muy especial. Y por eso yo me acuerdo, los que ya nacimos dentro de la iglesia, espiritualmente hablando, mis abuelos, los pastores, nos ponían como 10 requisitos físicos para la Biblia. ¿No es cierto? Lavarse las manos. Tienen ustedes, pues todavía no estaba el coronavirus, pero lavarse las manos. O sea, ¿y qué decían? Ok, yo luché mucho con mis hijos. La Biblia no puede estar debajo y tener un cerro de libros así. Decía mi mamá, mi hijo, la Biblia tiene que estar en un lugar especial. Otra cosa, si tienes una mesita por ahí, ponlo en ese lugar especial, solamente la Biblia. Y son cosas, alguien pensará, está exagerando, pero eso ayudaba de alguna manera. Claro, lo más importante es lo que está dentro de la palabra de Dios, ¿no?, lo que está escrito ahí. Pero tenemos que ser sabios. Entonces, abrir la palabra de Dios. Si, como dice Rocío, agarramos otras traducciones, oremos, Señor, voy a abrir tu palabra, dime lo que yo debo absorber, que el Espíritu Santo me diga, mira, olvídate de eso. Yo hasta a veces digo en la oración, si algo que para mí no me conviene, que se me olvide. Y que yo recuerde lo que tú quieres, Señor, que yo recuerde que es importante para mi salvación. Porque podemos leer varias traducciones, pero tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque es peligroso también. Es que es peligroso, muy peligroso, porque le hacemos decir a la palabra lo que no quiere decir. Ajá. Y quiero traer un ejemplo en nuestros tiempos. La comunidad LGBT,
la comunidad homosexual, ellos tienen una cita bíblica. Y ahí avalan sus creencias, ¿verdad? Y ahí avalan de que ellos están en lo correcto. Y ellos tienen a Gálatas, ¿verdad? Gálatas 3:28, donde dice: ya no hay más judío, ya no hay más griego, no hay esclavo ni libre, no hay más hombre ni mujer. Entonces, esa es mala. Ahí en ese tipo de concepto podemos acomodar todo. Nuestro orgullo de decir yo sí tengo la razón, nuestra pecaminosidad de amparar lo que yo creo, y también la mala interpretación, porque el apóstol Pablo, que fue el que escribe este versículo, jamás escribiría, ¿verdad? Se refiere a eso. Entonces, muy peligroso si sacamos textos de su contexto. Muy, muy peligroso. Hermano Abel. No, yo quería decir, yo le agradezco a Dios, que es Dios, que es tan sabio, que es tan infinito. Y Él escribió su palabra en un lenguaje que el más sabio la puede entender. Y el que no tiene nada de inteligencia también la puede entender. Dios escribió este libro que su interpretación está dentro de Él. Únicamente tienes que dejarle tu voluntad a la disposición del que lo inspiró. Exacto. Ve, yo de verdad que este libro para mí ha sido lo más maravilloso que me ha Amén. sucedido en mi vida. Porque si tú quieres aprender a negociar, Él te enseña. Si tú quieres aprender a expresarte, Él te enseña. Si quieres aprender a conducirte, Él te enseña. Pero si quieres llegar al cielo, Él te va a mostrar el camino. Sí. Si tú se lo permites. Tengo una pregunta que me lo va a contestar el hermano Jorge en un minutito, y no profético, sino así nada más. En un minuto. Nehemías 8, versículos 1 al 3 y el versículo 8. ¿Por qué es tan importante que entendamos claramente, no confuso, sino claramente, las escrituras? ¿Por qué es importante que lo entendamos claramente, no solo personal, sino también como iglesia? ¿Por qué es importante? Es importante porque si yo no entiendo exactamente lo que Dios me está tratando de decir, puedo coger el camino equivocado, puedo tomar el camino equivocado. Cuando dice que cuando Nehemías, en el tiempo de Nehemías, estaban leyéndole la palabra de Dios, no simplemente leían, buscaron personas inspiradas por Dios para que fueran traduciéndole a cada uno de los allí presentes, y no se movían de ese texto hasta que no estuviera bien comprendido. Entonces es importante, porque si ahora yo le digo, no, mire, necesito que vaya un momentico a mi casa, usted nunca ha ido allí, no sabe la dirección, pero mire, nada más tiene que coger por el 635, por el 75, doble a mano derecha, y ahí en pleno vivo yo. ¿A dónde va a ir usted? Bien perdido. A ningún lugar, porque no entendió, no tiene el lugar exacto. El lugar exacto de nuestra salvación está aquí. Está en la palabra Que de se lo Dios. permitamos a Dios. Y yo, otra respuesta para esa pregunta, yo tengo que, lo que dijimos hace un momento, de ahí depende en gran parte nuestra salvación, que entendamos la palabra de Dios, o totalmente, entendamos claramente la palabra de Dios para poder ser salvos. ¿Queda algo en el tintero, hermanos? ¿Algo que quieran comentar rapidito en un minuto? Algo bien importante es, ya vimos las malas interpretaciones, ya vimos cómo vamos a la palabra de Dios muchas veces con la naturaleza pecaminosa, pero ahora, ¿cómo quitar todo eso? Sería la pregunta al millón, ¿no? ¿Cómo quitamos eso? Entonces, ¿cómo quitamos esos surcos que hay dentro de nuestra cabeza? Es interesante esto. Cuando se va a sembrar nueva semilla en la tierra, hay que hacer un proceso. Y ese proceso consiste en remover toda esa tierra. Y cuando el agricultor que va a echar la nueva semilla remueve esa tierra que ya está ahí, lo primero que hace, que tiene la sensación la tierra, es de suavizarse. Cuando ese agricultor está moviendo la tierra se suaviza, y entonces cuando está suavizada podemos hacer los nuevos surcos para plantar las nuevas semillas. Entonces, ¿cómo podemos remover todos estos preconceptos que tenemos? Remover nuestra cabeza para que así pueda caer la nueva semilla del Evangelio.
para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque sentimos que se han aclarado algunos conceptos importantes, Señor, pero aún nos falta mucho por mejorar en algunos aspectos. Suplicamos que nos bendiga, Señor, en nuestras casas también, que de manera personal nos aboquemos a tu palabra con sentido de humildad, de sumisión, con el deseo de saber de que tú nos hables a través de tu palabra. Que las herramientas que usemos, Señor, para entender más clara tu palabra, pueda ser con sabiduría, y lo que no nos sirva, de igual manera lo podamos desechar. Bendice tu iglesia, Señor, en este sábado y también en el segundo culto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, hermanos. Quiero tomar un segundo para felicitar a todas las mamás, ¿verdad? Un saludo para todas las mamás. Gracias. Que se disfruten mañana en su día y feliz sábado.